Ítem SCP-219, mecanismo de resonancia. Clasificación del objeto, seguro. Procedimientos especiales de contención. Cuando no esté en uso, SCP-219 debe ser mantenido en un estado desmantelado. Todas las partes de SCP-219, incluyendo los reemplazos para esas partes, deben ser guardadas en la bodega de la División de Ingeniería en el sitio 43. No se deberán realizar pruebas con SCP-219 a una distancia de 24 kilómetros de una de las instalaciones de la Fundación que almacene objetos de clase Euclid o Keter. Descripción: SCP-219 es un aparato mecánico que consiste principalmente de una junta de pistones, movidos por un motor eléctrico que puede ser potenciado conectándolo con otro generador separado. La máquina entera es sostenida por una carcasa de aleación de torium. La carcasa exterior de cada uno de los pistones de SCP-219 también está compuesta primariamente de la misma aleación de torium. Conectado al exterior de SCP-219 hay una PC de escritorio, IBM, un teclado y una pantalla, todas blindadas con espuma resistente al choque para prevenir daño causado por las vibraciones de SCP-219. Cuando la computadora de SCP-219 es prendida, automáticamente activa un programa de generación de terremotos. Usando el teclado, un usuario puede seleccionar hasta 20 ítems de una lista de materiales de construcción comúnmente usados, incluyendo múltiples variedades de piedra, tierra, ladrillos, concreto, acero, hierro, datos borrados y vidrio. Seleccionando la opción Otros del final de la lista trae al usuario a una pantalla diferente, permitiéndole seleccionar otras sustancias incluidos varios tipos de madera, plástico, papel y hueso. Un usuario puede también elegir describir las propiedades de un material que no está en la lista, nombrarlo, y guardarlo en la lista para uso futuro. Después de seleccionar cualquier material, se le preguntará al usuario la masa estimada, volumen y selección de una forma generalizada para describirlo. No es posible escribir la composición de SCP-219 dentro de SCP-219, cualquier intento de hacer esto resultará en la computadora mostrando un mensaje de error y apagándose. Después de que los materiales han sido seleccionados, se le pide al usuario que especifique el rango de efecto, desde 50 pies, distancias son mostradas en unidades inglesas, hasta millas y se pongan 2 minuteros, uno para determinar qué tanto SCP-219 esperará antes de activarse una vez el programa empieza a ejecutarse, y otro que determina qué tanto tiempo seguirá activo después de que el programa se ejecute. Cuando todos los criterios han sido llenados, el usuario podrá seleccionar Activar para iniciar a SCP-219, o empezar de nuevo para seleccionar criterios distintos. SCP-219 no puede ser desactivado una vez el programa inicia su proceso sin ser desmantelado o dañado. Cuando es activado, los pistones de SCP-219 empiezan a oscilar y empiezan a crear vibraciones en el aire que coinciden con la frecuencia de resonancia de los materiales seleccionados por el usuario. Distintos sets de pistones crean resonancias distintas. Estos materiales empiezan a vibrar y girarse cuando son golpeados por ondas de aire, eventualmente rompiéndose o desarmándose debido a la presión puesta en ellos por las oscilaciones. Las ondas creadas por cada oscilador no parece tener efecto en las otras incluso cuando están viajando por el mismo medio, permitiendo a SCP-219 resonar varios materiales al mismo tiempo. Estudios de cómo esto es posible, o cómo el efecto puede ser duplicado han sido inconclusos. SCP-219 fue recuperado en California, después de un incidente en el que un fuerte terremoto golpeó uno de los suburbios de la ciudad, sin ninguna advertencia anterior de los geólogos sísmicos. Reportes de testigos sobrevivientes indican que la actividad sísmica tuvo efectos similares a los de un temblor registrado 8.8 en la escala de Richter, en un espacio de solo 30 kilómetros. Examinación del área rodeando el lugar muestra daño estructural mucho más sutil de lo que pudiese causar un temblor de esa magnitud, y los cuerpos de las múltiples personas que murieron de trauma craneal interno masivo, incluyendo varios casos donde el cráneo había aparentemente explotado.
Agentes de la fundación encontraron a SCP-219 en los restos de una casa colapsada, junto a algunos materiales para empacar y partes adicionales. El anterior dueño de la casa era quien fue más tarde encontrado muerto de un tiro de bala a la cabeza en un hotel en Boulder, Colorado. Incluido con los restos del empaque había un diagrama de un largo objeto con forma de embudo unido con un complejo sistema de tubos a SCP-219, y unas instrucciones para cómo este concentrador de resonancia se suponía que debe ser usado. Su propósito original, según las instrucciones, era canalizar las ondas de resonancia generadas por SCP-219 en una trayectoria mucho más lineal, aumentando el rango de la máquina en una sola dirección en %. Estas instrucciones siguieron varias aplicaciones para este aparato adjunto, incluido un improvisado cañón de ondas, una máquina excavadora de túneles, y un aniquilador resonante función creada girando al concentrador hacia abajo e introduciendo la composición del centro de la Tierra dentro de SCP-219. La búsqueda por este añadido perdido aún está siendo aplicada. Anexo. Para los que desean usar a SCP-219 para propósitos de demolición, nótese que SCP-219 funcionará más efectivamente si está en el suelo sólido. También nótese que para edificios utilizando un marco de metal interno como soporte, SCP-219 sería mejor usado si se apunta al marco de metal en vez de a los materiales construidos sobre este. Si SCP-219 aún está prendido pero las vibraciones parecen haberse detenido, desconectad el productor de energía y revisen si los osciladores han destruido la superficie debajo de ellas. Puede que no funcionen correctamente si el suelo en el que la máquina está también se está sacudiendo. Puede que necesites mover a SCP-219 a una fundación más duradera para asegurar que funcione apropiadamente. Consulta el manual de uso 219-01 para más información. Dr. Chung. Anexo. Aunque hayan similaridades obvias con la máquina de terremotos de Nikola Tesla, veas SCP-219 claramente debe haber sido construido al menos años después de la borrado de Tesla. Debido a lo que sabemos sobre borrado, es muy probable que quien sea que construyó a SCP-219 solo tomó los diseños de Tesla y los expandió a partir de ahí. Dr. Chung. Notas al pie. 1. Eso es mirando al suelo y en dirección paralela a la atracción gravitacional de la Tierra.